Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a repasar todo lo que ha sucedido en el día de la fecha en el mundo de fútbol con 4 resultados muy interesantes. Primero de todo, en Inglaterra se jugó el gran duelo de la Premier League en esta temporada porque el primero, el Arsenal, enfrentaba al segundo, el Manchester City, y el equipo de Guardiola en condición de visitante derrotó por 3-1 a los Gunners y lo igualó en la cima de la tabla de posiciones. Por otro lado, hubo 2 encuentros más correspondientes a los octavos de final de la UEFA Champions League. En uno de esos cotejos ganó el equipo local, el Dortmund se impuso por 1-0 sobre el Chelsea, mientras que en el segundo el Benfica de Portugal hizo las cosas muy bien en Bélgica y derrotó por 2-0 al Brujas. Y por otro lado, el que jugó también fue el ganador del Mundial de Clubes de la FIFA, el Real Madrid. Aprovechó a un débil Elche, que está último en la tabla de posiciones de la Liga Española, y lo derrotó con un contundente 4-0 para seguir lo más cerca posible del Barcelona. Por ahora el equipo de Cataluña le saca 8 unidades al conjunto de la capital española. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el primer partido que finalizó, que era un cotejo nada más y nada menos que entre los dos equipos que están hoy por hoy disputando el liderato de la Premier League. De hecho, hoy por hoy la cima de la tabla de posiciones en Inglaterra está compartida, más allá de que el Manchester City saca una pequeña ventaja debido al enfrentamiento entre sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Arsenal tiene un partido menos, aunque también hay que destacar que todavía falta que jueguen otra vez por esta temporada en la Liga Inglesa. Sin embargo, en esta oportunidad el Manchester City fue superior, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso muy bien al elenco conducido por Mikel Arteta, y es por eso que lo alcanzó, como vemos, en la cima de la tabla de posiciones de esta temporada en Inglaterra. Recordemos que era un encuentro pendiente de la fecha 12 de esta Premier League y hay algunos puntos para destacar en el partido. Primero de todo, que el Manchester City tuvo mucho menos la pelota que el Arsenal, 63% para los Gunners contra 37% del balón para los Citizens. Sin embargo, el conjunto local tuvo muchos errores ya desde el inicio del partido y obviamente el visitante, con toda su jerarquía, no lo desaprovechó. A los 24 minutos de la etapa inicial, luego de un mal control y de un pésimo pase atrás del japonés Takehiro Tomiyasu, Kevin De Bruyne aprovechó para definir de manera excelsa por encima de Aaron Riddle, el arquero del Arsenal, para abrir el marcador a favor de la visita. El City no estaba teniendo el mejor de los compromisos, pero estaba muy atento ante la salida de balón por abajo que proponía el equipo de Arteta, y es por eso que aprovechó muy bien este horror defensivo del futbolista nipón. Antes del final del primer tiempo, Bukayo Saka de penal, buen disparo cruzado ante Ederson, marcaba la igualdad, y teniendo en cuenta que en esa primera etapa el Arsenal no había podido tirar al arco y de hecho el único remate a portería, es decir, entre los 3 palos que realizó durante todo el encuentro, fue justamente este de penal que terminó siendo gol de Saka. Después el City se defendió muy bien. Sin embargo, al Arsenal le convenía más el empate porque seguía manteniendo la diferencia de 3 goles con un partido menos. El City tenía la obligación de ir a buscar el triunfo y lo consiguió a los 27 minutos del complemento, y luego de una muy buena jugada colectiva, Jack Grealish marcaría de derecha el segundo tanto del partido, y a falta de 8 minutos del final, obviamente el que tenía que aparecer para terminar de decretar el resultado era nada más y nada menos que Erling Haaland, el futbolista noruego que hacía un par de partidos que no lograba convertir. En esta oportunidad pudo marcar el tercer y definitivo tanto y ya lleva 26 goles en esta temporada de la Premier League. Con este resultado el Manchester City lidera junto con el Arsenal la tabla de posiciones, ambos tienen 51 unidades, el equipo de Londres tiene un partido menos, pero como dije recién, falta que jueguen todavía Manchester City contra Arsenal en el estadio del City. Este cotejo está pactado para el miércoles 26 de abril. Todavía faltan más de 2 meses para que este cotejo se lleve a cabo, por lo que hay muchos encuentros en el medio que ambos todavía tienen que disputar. Hay que tener en cuenta que el City ya había eliminado al Arsenal de la FA Cup tras ganarle por 1-0, y además también hay que tener en cuenta que el City va a tener que disputar la Champions League, es decir, en caso de que supere la instancia de octavos de final en la que estará enfrentando al Leipzig de Alemania y avance a la siguiente ronda, va a tener que seguir disputando muchas competencias, a diferencia del Arsenal, que únicamente tiene como objetivo coronarse con esta Premier.
Y en el segundo día de los octavos de final de la Champions tuvimos un muy buen partido, más allá de que el Dortmund ganó solamente por 1-0 entre el conjunto alemán y el Chelsea. El Borussia Dortmund y el conjunto inglés disputaron un muy buen compromiso. En los 90 minutos fue muy parejo y con situaciones de gol por ambos lados. Por parte del conjunto local tuvo alguna que otra aproximación muy pero muy clara que lamentablemente se fue desviada. Hay que decir que en el primer tiempo hubo entre 8 y 9 situaciones de gol verdaderamente claras, pero ninguna de estas ocasiones fue entre los tres palos, es decir, los arqueros en el primer tiempo prácticamente no tuvieron que intervenir, porque todas estas jugadas peligrosas terminaron yéndose por centímetros afuera o en algunos casos obviamente mucho más desviadas. Los guardametas estuvieron un tanto de espectadores en la primera parte. En el segundo tiempo, en los primeros minutos, el Chelsea sí estuvo mejor parado en el campo de juego. En el primer tiempo le habían anulado un gol a Thiago Silva correctamente por una mano, de hecho lo amonestaron porque quiso engañar al árbitro marcando el tanto con una parte del cuerpo que obviamente no se puede. Y en la segunda mitad el Chelsea se adelantó en los primeros minutos y ahí sí empezó a aparecer la figura del guardameta del Dortmund. El arquero suizo Gregor Kobel tapó un par de balones interesantes y el Chelsea, que ya sabemos cómo le está yendo en este arranque de segunda mitad de temporada, es muy flojo, 350 millones de euros. En este partido en particular fueron titulares 3 de los refuerzos que llegaron para intentar mejorar el equipo. En la mitad de la cancha Enzo Fernández fue de los mejores jugadores del conjunto de Londres, mientras que en la parte de adelante el portugués Joao Félix y el ucraniano Mikhailo Mudryk también estuvieron desde el inicio. Sin embargo, y después de esos 15 minutos donde parecía que el Chelsea podía apelar a llevarse el triunfo porque estaba muy bien dentro del terreno de juego, aparecería un contragolpe de Manuel y una corrida espectacular de Karim Adeyemi. El jugador alemán de tan solo 21 años prácticamente hizo una corrida de área a área los últimos 60 metros con balón totalmente dominado, adelantó la pelota, eludió a Kepa Arrizabalaga, arquero del Chelsea, y terminó definiendo de zurda para marcar lo que iba a terminar siendo el único tanto del partido. Después de eso, siguieron llegando las jugadas del Chelsea y la figura de Kobel empezó a hacerse cada vez más grande. Terminó siendo, a mi entender, el mejor jugador del partido, el arquero suizo del Dortmund, porque terminó tapándole una muy buena pelota a Joao Félix y sobre el final en el tiempo de descuento un remate de media distancia muy pero muy bueno de Enzo Fernández que terminó lanzando el arquero hacia el córner. Buen triunfo del Dortmund en Alemania. Dentro de un par de semanas la serie se define en Inglaterra, está totalmente abierta la llave, todavía no se sabe quién puede ganar. Me parece que si el Chelsea logra acomodar un poco las piezas podría dar vuelta a la serie, mientras que el Dortmund tiene que mejorar defensivamente, pero claro está, ya lleva por lo menos el triunfo en el primer partido. Y nos vamos al otro partido correspondiente a los octavos de final, quizás el encuentro entre los dos equipos no menos relevantes, porque el Brujas es un grande de Bélgica y el Benfica es un grande de Portugal, pero ninguno de los dos clubes que aparece en esta llave es candidato a quedarse con la Champions, y por eso mismo, claro está, quizás sea la serie en la que se enfrenten los dos equipos en teoría más débiles. Repito, no por lo que han hecho en esta Champions, donde han tenido buenos rendimientos, sino más que nada por el enfrentamiento en sí. En cuanto al partido, el Benfica tuvo el control y el dominio del encuentro en la mayor parte del compromiso y es por eso que se terminó llevando un justo triunfo, por lo menos a mi entender. A los 6 minutos del segundo tiempo con un gol de Joao Mario de penal y a los 43 minutos del complemento en un gol que prácticamente liquida la serie en los pies de David Neres, consiguió ganar 2-0 en condición de visitante. Luego de un primer tiempo muy parejo y peleado, tanto el conjunto local como el equipo visitante estaban bastante conformes con la igualdad. Por el lado del Brujas sabe perfectamente que una derrota le iba a complicar mucho ir a buscar el triunfo en Portugal, mientras que por el lado del Benfica obviamente pensaba que un empate en condición de visitante lo iba a poner de muy buena forma de cara a lo que iba a ser el encuentro revancha. Sin embargo, obviamente en el segundo tiempo ambos equipos dieron un paso hacia adelante y eso provocó que el Benfica tuviera algunas situaciones de gol un tanto más claras. En total, el Benfica disparó 4 veces a portería, mientras que el Brujas solamente lo hizo en una oportunidad. Y por parte de la posición de la pelota, 55% para el conjunto portugués y 45% para el equipo belga. El Benfica terminó siendo, como dije, el justo ganador, más allá de que terminó
consiguiendo el triunfo por medio de un penal que podría haber sido evitable por parte del jugador de Brujas. 6 minutos y Joao Mario marcaba el primero, y después el horror que hubo por parte de la defensa del equipo belga sobre el final del partido, porque a lo mejor si el resultado hubiera sido por la mínima diferencia, Benfica ganando 1-0 en Bélgica, el club dirigido por el inglés Scott Parker se hubiera ido perdiendo, pero aún así con una buena sensación, dando a entender que con la mínima diferencia podían dar vuelta al resultado ganando en Portugal. Sin embargo, este segundo tanto, por obra del brasileño David Neres, prácticamente liquida la serie. Obviamente nada se podrá definir hasta que pita el silbato del árbitro al final del segundo partido que se va a estar jugando en el Estadio da Luz, pero con estos 2 goles de diferencia parecería complicado que el Benfica no se vaya a meter en los cuartos de final de esta edición de la UEFA Champions League. Y para terminar nos vamos a España, donde el campeón del mundo, donde el ganador del Mundial de Clubes pisó fuerte y logró derrotar por 4-0 al último equipo y el peor de todos los clubes de la actual temporada de la Liga Española. El Real Madrid goleó 4-0 al Elche con tantos de Marco Asensio, un doblete de Karim Benzema, ambos goles de penal, y sobre el final Luka Modric marcaría el cuarto gol para terminar de liquidar este partido. Recordemos que este compromiso era un duelo pendiente que el Real Madrid no había disputado por haber participado del Mundial de Clubes de la FIFA. Todavía está bastante lejos la posibilidad de que el conjunto de la capital española le pelee el título al Barcelona. Sin embargo, como siempre digo cada vez que repaso la liga, hay algo que favorece al Real Madrid, y es que hasta este momento, en el encuentro en el que se ha enfrentado correspondiente a este torneo, el Real Madrid derrotó al conjunto de Cataluña por 3-1, lo que quiere decir, sin tener en cuenta que todavía tienen que enfrentarse en el Camp Nou, que si igualan en unidades al final de la temporada, el campeón por el momento es el Real Madrid. De hecho, vemos que el Barcelona en la tabla de posiciones solamente tiene un partido perdido, y es justamente contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En esta oportunidad no hay mucho que analizar, en el sentido de que el Real Madrid fue extremadamente superior al Elche. 26 intentos en total, de los cuales 13 fueron efectivamente enviados hacia el arco por parte del equipo dirigido por Ancelotti, mientras que el Elche no logró disparar entre los 3 palos. 72% de pelota para el Real Madrid contra tan solo un 28% del equipo visitante hicieron que el merengue prácticamente dominara el encuentro de principio a fin y únicamente tuviera que esperar los momentos adecuados para convertir cada uno de los goles. A los 8, Asensio, luego de una buena jugada, marcaba el primero. Benzema, a la media hora de partido y de penal, un tanto dudoso, para mí no es falta, pero en definitiva terminó convalidándolo el árbitro, y posteriormente Francés, el último ganador del Balón de Oro y candidato a llevarse el premio a Debes junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, marcaba el segundo. Antes del final de la primera etapa, en tiempo de descuento, nuevamente Benzema de penal marcaba el tercero, y a 10 minutos del final del partido Luka Modric iba a marcar el cuarto y definitivo gol de este encuentro para decretar una goleada que seguramente hace que el Real Madrid se acomode un poco en la tabla de posiciones. Repaso rápidamente la clasificación. Barcelona va primero con 56 puntos, Real Madrid aparece segundo con 48, Real Sociedad, la gran sorpresa por ahora de esta temporada, tiene 42, el Atlético Madrid tiene 38 y cierra lo que son los puestos de clasificación a la siguiente temporada de la UEFA Champions League. Betis tiene 34, Rayo Vallecano tiene 33 y el Athletic Club de Bilbao tiene 32, último que estaría clasificando a torneos internacionales en la 2023-2024. Todos los equipos tienen 21 puntos y en zona de descenso aparecen sorpresivamente el Valencia, uno de los que habitualmente es considerado grande en Europa y que siempre está más cerca de pelear, clasificar a torneos internacionales que de pelear por el descenso. En esta oportunidad, con tan solo 20 puntos en 21 encuentros, está en zona para descender a la segunda división. Getafe tiene 19 y el Elche, el rival de Real Madrid en el día de la fecha, tiene tan solo 9 puntos y aparece por debajo de todo en la tabla de posiciones. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos vivido hoy, claramente al Arsenal le va a pegar fuerte esta derrota. Después de haber perdido tan solo 7 puntos en los primeros 19 partidos de la Premier, es decir, de las primeras 57 unidades logró conseguir 50, ahora de las últimas 9 ha perdido 8. No ha comenzado bien la segunda parte el equipo dirigido por Arteta, y el Manchester City obviamente lo aprovechó, sobre todo teniendo en cuenta que hubo muchos errores por el parte del conjunto local.
En cuanto a la Champions, ya tuvimos los primeros 4 partidos, con victorias hoy del Chelsea y del Dortmund, mientras que el día martes, recordamos, el Milan en condición de local frente al Tottenham y el Bayern de Múnich en condición de visitante frente al Paris Saint-Germain también consiguieron respectivos triunfos de cara a las revanchas que van a ser durante la primera semana de marzo. Y por otro lado el Real Madrid, que no había comenzado bien este 2023 luego de haber caído en la final de la Supercopa de España, sin embargo la obtención del Mundial de Clubes es probable que le dé un envión anímico bastante importante. Ya estuvo muy bien en este partido contra el Elche, tiene un nuevo partido el próximo fin de semana por la Liga Española y entre semana va a tener que verse las caras con el Liverpool por los octavos de final de la Champions.